¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por hablar, por escribir a través de Facebook, de las diferentes cuentas. Tenemos la de Conciencia y tenemos la mía personal que se llama Grace Balcázar Art. Tengo muchísimos comentarios ahí pidiéndome temas. Les prometo platicar con producción el día de hoy y hacer así como una nueva lista de temas que les interesan a ustedes. Y precisamente hablando de eso, el día de hoy me acompaña Tessy Trujillo, quien es nutrióloga y tiene la especialidad en alimentación y por supuesto en diabetes. Ella hizo una especialidad en diabetes y en educación sobre diabetes, entonces bueno, es un tema que desgraciadamente causa muchas muertes en México, es causal de obesidad y de muchos padecimientos que vamos a estar platicando. O sea que si tienen preguntas, llámenos 273-7726 y yo le doy la más cordial bienvenida a Tessy. Gracias, Tessy, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por venir a platicar con nosotros, porque de verdad son temas que de repente dices, no, pues si no tengo diabetes no me interesa tanto. Claro que sí, porque todos estamos expuestos, de repente hacemos cosas que no sabemos y que nos pueden llevar a tener este padecimiento. Pasamos horas sin comer, no hacemos ejercicio, comemos demasiada azúcar, ¿no? Cuando nos entra el hambre así terrible y la ansiedad y te metes algo dulce, luego, bueno, pues son descompensaciones para el organismo. Sí, y aquí ¿cierto? lo más importante, como tú mencionaste, es una enfermedad que causa muchas muertes. Y a lo mejor yo no lo tengo, pero mi papá o mi mamá o alguno de mis abuelos, pues ya tengo la carga genética, entonces no me queda más que prevenir para así ya tener una vida saludable y no llegar a presentar la enfermedad. Oye, se dice mucho que en América Latina y específicamente en México, por nuestra educación alimentaria, tenemos muchísimo riesgo de padecer diabetes y de tener consecuencias tremendas. ¿A qué me refiero? Que en vez de agua nos encanta el refresco, que esa es una malísima idea, que en lugar de comer lo nuestro que es tan rico, las tortillas, todo eso que es maravilloso y que tiene muchísimo calcio, nos vamos por pastelitos y cosas así como chatarritas de esas azucarosas. Comida rápida, que realmente es dañina. O sea, si es verdad, esta fama no es fama, es verdad. Sí, es una triste realidad. Así es. Bueno, es nuestro día a día. Entonces, sí es lo que decíamos, importante tener un poquito de conciencia de qué es lo que estamos haciendo, pues para tener pues una vida adulta, una vejez sana, ¿sí? Sin la menor cantidad de complicaciones o de enfermedades, porque hablamos de diabetes y hablamos también de complicaciones, ¿sí? Las cuales cuestan mucho en todos los sentidos. Estamos hablando de sentido monetario, pero también es un desgaste muy grande, tanto para el enfermo como para la familia, para su familia. Quien los rodea. Claro. Y todo se puede prevenir. O sea, todo se puede prevenir. Una vez que yo tengo la enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Pues educarme, aprender de ella y aprender a vivir con ella. Y de esta manera, pues tener una calidad de vida prácticamente como la de una persona que no tiene la enfermedad. Exacto, eso es lo maravilloso. De repente traté este tema con Giselle en otro enfoque y nos preguntaban mucho si se quita. No es que se quite, pero se regula y se controla y como tú dices, tienes calidad de vida. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, que es lo que buscamos. Entonces, cuando hablamos un poco de educación, es eso. Primero, una vez que el paciente sabe que tiene la enfermedad, pues es la negación. Yo no tengo eso. Ajá. Exactamente, se me va a quitar. Claro. No se quita, se controla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, como nutrióloga, educar al paciente para que pueda llevar una calidad de vida sana, una calidad de vida normal. Y para esto el paciente pues tiene que ser consciente y tiene que aprender a vivir con su enfermedad. ¿Cómo? Pues con un monitoreo. Yo conociendo mis cifras de glucosa sanguínea puedo prevenir muchísimas enfermedades. Si tengo una glucosa adecuada en menos de 100, a lo mejor se llega a elevar 110, bueno, pero viendo que mi glucosa ya está sobrepasando los 180, llegando a los 200, ya tengo un riesgo a una complicación. Y hablamos de complicaciones de grandes órganos o vasos y pequeños vasos. Entonces, por lo general, las complicaciones macrovasculares, hablando de enfermedades cardiovasculares, son el 80% de las causas de mortalidad de los pacientes con diabetes, que son prevenibles. Esa cifra es traumante, ¿no? Que en México un alto nivel de muertes, es un porcentaje alto el que es de diabéticos, ¿cierto? Sí, más que nada que se correlacionan enfermedad cardíaca, enfermedad que se puede controlar.
¿Cómo? Con la alimentación y obviamente sabiendo cuáles son mis niveles de glucosa para no elevarlos. Es decir, si yo por alguna circunstancia elevo mis niveles de glucosa, a lo mejor estoy con alguna enfermedad, una gripa, algo ambiental, ¿no? Un virus. Y mis niveles de glucosa se están incrementando, bueno, entonces tengo que tener más cuidado en mi alimentación o hablar con mi especialista para ayudar a controlar y evitar esta complicación. Dijiste algo clave, hablar con mi especialista. Cada caso es distinto, aunque aquí de manera general les presentamos el tema y les damos algunas soluciones, pero a mí me interesa que también sepan que tienen que ir de manera personal al médico, ¿no? Sí, y parte de la educación al paciente es eso, que se tiene que estar monitorizando y checando con todo el equipo interdisciplinario. ¿A qué me refiero? No nada más está el endocrinólogo que controla los medicamentos, sino también hay que ir con el oculista, ¿sí? Con el retinólogo, mínimo 2 veces al año. ¿Sí? Sobre todo si ya es una persona que tiene antecedentes de miopía o de alguna enfermedad de la vista, se tiene que checar mínimo 2 veces al año. Hay que ir con el dentista, hay que revisar cavidad oral, bucal, ¿sí? Tengo que ir también con el podólogo para que me corte las uñas, me revise cómo están mis pies. ¿Por qué? Porque muchas complicaciones empiezan con una neuropatía que se complica con un pie diabético. ¿Y qué tal? Sí, Oye, ¿cómo se relaciona eso del pie, los pies, con la diabetes? ¿Qué sucede? Muchos de los pacientes empiezan a perder sensibilidad en los pies. Entonces, desde ponerse un zapato que puede tener, de verdad, una piedrita, esa piedrita el paciente no lo va a sentir. Y va lastimando. Va a ir lastimando y se va a ir formando una pequeña úlcera, la cual se va a ir haciendo más grande. Y bueno, ya ahí vienen ya todas las complicaciones. ¿Por qué se da esta complicación? Más que nada por el nivel alto de glucosa en sangre. Si yo tengo diabetes y tengo mi glucosa controlada, pues obviamente las posibilidades de llegar a presentar un pie diabético son muy bajas. Es muy diferente, por supuesto. Oye, mencionabas los ojos, que eso también es un tema totota, ¿no? La vista. Imagínense la vista, que es lo máximo, tener vista. ¿Cómo la relacionamos con el padecimiento de la diabetes? Sí, empiezan a tener los pacientes regreso a lo mismo. Niveles elevados, mayores a 180, ya se relacionan a cualquier complicación. Los ojos es una complicación microvascular. ¿Qué sucede? La persona, a tener cifras elevadas de glucosa, lo primero que te dicen es que empiezan a ver borroso. Por consiguiente, si tienen una disminución de glucosa como la hipoglucemia, también relacionan que empiezan a ver borroso. Entonces hay una pérdida de agudeza visual. ¿Qué sucede? Se empieza a formar el glaucoma, el famoso glaucoma, que va a ir opacando la vista. Entonces son pacientes que van a requerir en algún momento cirugía. Claro. Por complicaciones. Y esto se puede evitar si estamos pendientes de la glucosa en sangre y de no llegar hasta estos extremos, ¿no? Porque es bien peligroso. Sí, digo, todo es tan fácil como tomarme mis medicamentos en tiempo y hora establecidos por el doctor. Ahora sí que en tiempo y forma, como de abogado, ¿no? Exacto. Exactamente. Y una alimentación correcta. O sea, todo va de la mano. Y obviamente, pues sí, el estarme checando. O sea, no dejar que pase a lo mejor. Mi monitoreo con el oftalmólogo son, no sé, en enero y en agosto. Bueno, no dejar que pase a octubre. Claro. Ser un poco ordenaditos. Exactamente. Oye, el tema bucal que mencionabas, ¿cómo se relaciona? Igual, empiezan a tener pues pérdida de dientes, de piezas dentales, hay mayor formación de caries, se puede llegar a, pueden llegar a tener alguna bacteria que va a ir contribuyendo al desgaste en los dientes, ¿sí? O a pérdida de las piezas. Entonces, o son pacientes. La diabetes también se diagnostica en muchas personas ya en una edad adulta. Estoy hablando no precisamente de adultos mayores, pero sí ya en personas maduras. Claro. Que también con el paso del tiempo van a ir perdiendo pues la dentición. Entonces ocupan placa. La placa les puede ir quedando pues floja y les puede ir lastimando. Entonces igual alguna alteración como va a haber nivel alto de glucosa en la mayoría de los casos, el proceso de cicatrización no se va a poder llevar. Entonces, muy importante punto, ¿no? Que el tener la glucosa alta nos hace tener diferentes padecimientos o síntomas de los que a lo mejor pensamos que es por otra razón y no, simplemente es una y esa es la que hay que revisar y está más fácil, ¿no? Creo que nos ayuda.
Entonces, saberlo. Por eso se recomienda que se hagan su limpieza cada seis meses. Okay. Y si tienen, no sé, que sienten que algo se les atoró o algo les lastima. Hay que ir a ver al médico. Sí, no se esperen a... Yo no. Siempre hay que acudir al especialista en cada área. Por supuesto. ¿El tema del ejercicio, Tessy? El tema del ejercicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con diabetes nos preguntan, ¿puedo hacer ejercicio? Oye, y bueno, no, debes. No, sí, es lo que todo mundo pues piensa. Debes de hacer ejercicio. Ojo, si tu glucosa está muy alta o muy baja, no puedes hacer ejercicio. Anda. ¿Por qué? Si yo empiezo a hacer ejercicio con cifras de glucosa baja, ¿qué va a pasar? Va a disminuir más y voy a presentar una hipoglucemia, la cual puede tener consecuencias fatales. Si yo tengo la glucosa alta, pienso, bueno, hago ejercicio y me va a bajar. No, al contrario, me va a elevar más. ¿Ah, sí? ¿Eleva el nivel? Eleva el nivel. Entonces voy a presentar una cetoacidosis o un coma hiperosmolar. Entonces también es una complicación. ¿Qué se les recomienda a los pacientes para que hagan ejercicio? ¿Sí? Igual, previo monitoreo, o a lo mejor no son pacientes que utilizan insulina como tratamiento, sino están con hipoglucemiantes. Bueno, entonces que realicen ejercicio en un horario a lo mejor a media mañana o a media tarde, y también va a depender mucho del tratamiento. ¿Y de qué ejercicio realicen, no? Sí. También creo que va por ahí un poco. Y si tienen a lo mejor hipertensión arterial, bueno, también la hipertensión ddebe estar controlada, porque de todas maneras yo lo mando a hacer ejercicio, pero tiene la presión alta, puede ocasionar que la presión se eleve. O sea, hay muchas situaciones que además son, como ya dijimos, de manera personal, porque aquí les podemos platicar generalmente así cómo se ve el tema, cómo se ve el problema, y ustedes ir tomando la decisión de ir al médico y de hacerse chequeos personales, ¿no? Sí, si voy a empezar con mi plan de ejercicio, también tiene que ser indicado, o sea, no me voy a ir yo a meter al gimnasio sin previa valoración. Muy importante, porque de repente hacemos eso, ¿no? De autoprescripción y automedicación, incluido el tema del ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña pausa, Tessy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Volvemos con ustedes. Esto es Conciencia. Estamos platicando acerca de educación para la diabetes. No, sí. Pero Estamos ya de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Llámenos 273-7726. Ya tengo algunas llamadas de la gente, Tessy, para que nos des apoyo en esto. Dice Carolina Guzmán, ¿cómo puedo prevenir para no padecer diabetes? Ok, prevención, súper importante, lo que les decía. Si sé que alguien en mi familia la tenga, bueno, empezando por mantener un peso saludable. ¿Sí? Muy importante. Un peso saludable, tampoco que estén flaquísimos. No extremo. Exactamente. Si hablo de un peso saludable, acorde a la complexión de cada persona, y también es muy importante acorde a la edad. Edad y género, ¿no? Sí, es muy diferente si tengo 20 años, a si tengo 40 y ya tuve un hijo, ¿sí? Muy importante. Y el estado en el que me encuentre. Bueno, así es. Eso es importante. Una alimentación saludable. ¿A qué me refiero? Bueno, sí, consumir más agua natural, evitar el refresco, los jugos, los alimentos en general industrializados. No significa que a lo mejor una vez al mes no me voy a dar un gusto, pero es un pequeño gusto. No me tengo que comer toda la pastelería. Todo el pastel entero. Exactamente. Sí, no. El ejercicio, súper importante. Es un hábito que debe estar 30 minutos de verdad diarios, van a favorecernos a nivel... no es tanto. No es mucho. No es mucho, está tranquilo 30 minutos y podemos. Pueden ser 6 canciones, o sea, 6 canciones. Eso está padre medirlo por canciones, ¿no? Que si estás en una caminadora, en una escaladora o en la bicicleta gimnasio, o incluso bailando, bailas 6 canciones y ya es algo que te va a ayudar a la circulación, al corazón. Está padre, un bailongo de 6 canciones. Ya está prevenir perfecto.
enfermedades, dormir bien y sobre todo no estresarnos. Vivimos en un mundo en donde andamos corriendo, tratar de relajarnos. Eso nos ayudaría mucho a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. Perfecto. Ángeles Jiménez nos dice, ¿es verdad que me debo cuidar los pies si tengo diabetes? Pues mira lo que estábamos platicando. Sí, es muy importante que acudan a un podólogo para que sea la persona, el especialista encargada en pues cortar las uñas y manejar los pies. ¿Qué sucede? A lo mejor yo me corto la uña y me la corto de tal manera que quede un pico. Este pico, al ir caminando, se puede ir enterrando. Se va enterrando en el pie. Y puede va ocasionar, creciendo de esa forma en pico. Una uña enterrada. Muchos problemas empiezan. Yo me desentierro la uña y me complico más. Imagínate. También es importante, como cuidado de los pies, obviamente lavarnos y revisarnos los pies todos los días. A muchas personas que no pueden agacharse, les recomendamos que con un espejo lo pongan y se vean los pies. Si tienen alguna grieta o ven algo anormal o diferente, que acudan también con el especialista. Oye, y el podólogo no es la pedicurista, no, hay que decirlo, porque de repente dicen las señoras, no hombre, pues vamos al salón de belleza o mi hija es cosmetólogo y le sabe. Eso es una cosa muy bonito para que se pinten sus uñitas, pero el podólogo es especialista en que todo funcione correcto. De hecho, los podólogos no recomiendan que se pinten las uñas de los pies, porque ahí es donde se pueden ver muchas enfermedades. Entonces, bueno, él va a ser el especialista y por último, que la persona cuide muy bien los zapatos que va a usar. Se recomienda que no sean zapatos en punta redonda ni en pico, que sean cuadrados. Sí, que sean cuadrados, que sean amplios y que los revisen antes de ponérselos. O sea, viendo que no haya nada que pueda lastimar. Porque a veces andamos, y ¿sabes qué? Que nos acostumbramos al dolor. Fíjate que es un tema que quiero para conciencia, el dolor. Hay gente que dice, no, pues yo llevo con dolor de espalda 2 años. Sí, es que algo no está bien, obviamente. Algo no está bien y tu cuerpo te está avisando, ¿no? Y no le hacemos caso y es muy peligroso, muy grave, ¿no? Exacto, muy entonces grave. Es igual con los pies. Cuidar también usar calcetines apretados, se recomienda que sean de algodón y ya hay calcetines especiales para personas con diabetes. Muy importante, pero si no la pasen mal no es necesario. Ya hay muchos temas en esta vida por los cuales sufrir para que todavía estemos con el zapato apretado, con todo embarrado. Digo, no, qué martirio, ¿no? No, hay que querernos. Dice la señora Méndez, ¿qué debo hacer o qué cuidados debo tener si tengo diabetes y quiero ir a la playa? Bueno, pues más que nada, si quiere ir a la playa, regresamos a los pies, ¿sí? Que use zapatos. Hay zapatos ya para la playa que no precisamente son chanclas, sino que son unos zapatos pero de la plástico. chancla es tan rica. Sí, Yo sí la recomendaría nomás por cómodo. No, ¿qué sucede? La realidad es que la arena es muy caliente. Muy. Y al no tener, no estoy diciendo que esta señora tenga esta situación, pero no está la misma sensibilidad. Claro. Entonces a lo mejor no llega a sentir tanto el calor. No se vaya a lastimar. Igual, la arena no sabemos qué pueda tener. A lo mejor hay algún material puntiagudo que la pueda llegar a picar. Picar y cortar. Exacto. Claro. O la misma arena luego es muy finita. Así es. Y nos puede llegar a lastimar. Entonces, más que nada, si quiere ir a la playa con los pies, esa sería la recomendación. Obviamente, para exponerse al sol, que use un protector solar. Sí. O sea, no bronceador, protector del 100. Está fuerte el sol, la capa de ozono. Ya nos la echamos, desgraciadamente, y ya no tenemos esa protección natural que antes tenía la tierra. Entonces, bueno, creo que el exponernos es bastante que se cuide al sol. Oye, además esos morenos, así como Julio Iglesias, que ya está ruquísimo, se usaban en los 80s. Ya no se asolen. Ahorita es la verdad. Salud, evitar un carcinoma, un melanoma. Exactamente. La verdad es que eso en los 80s así se echaba la gente al sol y pues no, ya ni se usa. Sí, no. Ya ni se usa ser California Girl, ¿no? Ya no. Nos escriben para darnos las gracias por el tema y por traer tan buenos especialistas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto y así seguiremos. Dice tu casi tocaya Teresa Rosales, ¿cuáles son los niveles de glucosa en la sangre correctos? Los niveles óptimos, estamos hablando que sean de 80 a 100 en ayuno. 100. Eso es lo óptimo en ayuno. Postpandreal, es decir, 2 horas después de los alimentos, menos de 143. ¿Qué sucede? Los niveles óptimos muchas veces los fija el paciente con el especialista, en este caso con el endocrinólogo. Con el médico, claro. Entonces hay personas que por el descontrol tan grande que han tenido, llegan a tener niveles de 100, que es algo normal, y se sienten mal.
Claro. Sienten el bajón, por así decirlo. Exactamente. Porque ya se acostumbró su cuerpo a tener... A vivir así. Como nivel normal 160. Madre Santa, que es mucho por lo que estás diciendo. Sí, entonces, bueno, es poco a poco, pero los niveles óptimos en ayuno son de 80 a 100. ¿Qué sucede? Si tengo un nivel por abajo de 74, ya voy a tener una hipoglucemia, o sea, ya es peligroso. Y si voy a tener un nivel por arriba de 143, postprandial también ya es alto. Es alto. ¿Qué sucede? Pacientes que se consideran óptimos postprandiales menos de 180. Okay. Pero así decir ya alto. Postpandreal, más de 180, y en ayuno, sí, obviamente pues sí, más de 130. Claro, eso ya es nivel alto y hay que estar muy, muy pendientes. Nos pregunta alguien que no da su nombre, cuando se tiene una persona diabética en la familia, ¿toda la familia debe cambiar la alimentación o solo la que está padeciendo esta enfermedad? Ok, lo recomendable es que todos pongamos... sean solidarios. Sí, nuestro granito de arena. Sí. No, ¿qué sucede? Obviamente la familia es quien acompaña al paciente. Por supuesto. Entonces sí es importante que todos entren como en la rutina. ¿Sí? No significa... En la medida de lo posible. Exacto. Digo, que no la sean persona... gachos, ¿no? Todos comiendo un pastelote lleno de azúcar y el pobre diabético viéndolo. Sí, entonces, ¿no? Bueno, se puede hacer mejor una gelatina de las gelatinas que ya tienen endulzante artificial, que no le va a elevar la glucosa. Y ya todos comen postre. Lo ideal es que también por salud, o sea, evitar azúcares refinados nos viene bien a todos. A todos. Tengas o no tengas algo. Ramón Corona, ¿la diabetes es hereditaria? Tiene carga genética, sí. Y bueno, por raza, los mexicanos también tenemos ese gen, por así decirlo, que puede contribuir a presentar la enfermedad. Y Carolina nos dice que ¿cómo puede prevenir para no padecer diabetes? ¿Qué prevención? Pues lo habíamos dicho, ejercicio, alimentación, hábitos saludables. Y creo que es un poco de sentido común. Ya sabemos, gracias a tanta información que hay por internet, tenemos programas, tenemos muchísimas puertas abiertas para saber qué te hace bien y qué te hace mal, y tu cuerpo también te va diciendo, ¿no? Creo que escuchar al cuerpo es básico, ¿no? Sí, tenemos que aprender a escucharnos, cosas que no hacemos. O sea, que no hacemos, porque como tú decías, si alguien, por ejemplo, tiene la arena en el pie y no se ha dado cuenta o se la pasa todo el día aguantándose, pues no es bueno para la salud, evidentemente, ¿no? Exacto. ¿De qué otra manera podríamos educarnos y, por ejemplo, desde niños? Porque de repente decimos, es que los niños, el futuro del mundo, sí, pero nosotros les tenemos que decir qué hacer, ¿no? Bueno, cuando tenemos niños, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Desde el lunch, ¿no? El lunch, muy importante. Básico. Darles a elegir, bueno, ¿qué sucede con los niños? Muchas veces como papás, por facilidad, les damos el juguito. Bueno, les podemos El juguito, estamos hablando del juguito ese que ya te venden en el súper y que trae chorronales de azúcar. Entonces, en lugar de darles su botellita de jugo... Y que les encanta, por cierto, pues es delicioso. Les damos su agua. O, en último de los casos, agua de fruta. Natural, sin azúcar. Ah, de plano sin azúcar. Sí, claro, porque la fruta ya es dulce, ¿no? Entonces, de esta manera, pues le estamos agregando más dulce a lo dulce. Exacto. Fíjate, Tessy, qué mal acostumbrados estamos. Yo he visto niños comer un plátano que tiene bastante carga de azúcar, con Nutella, con más azúcar, con cajeta, y dices, bueno, ¿cómo? Entonces cuando niño o niña vea un plátano normal y se lo quiera comer, le vas a ver a nada, ¿no? Porque le estamos poniendo azúcar sobre el azúcar, como tú dices. No enseñamos de manera correcta, ¿sí? Eso. También algo que pasa mucho con los niños es premiamos con comida. Ay, ¿qué tal? Eso, muy importante. Entonces, qué bueno que lo dices. La comida no es un premio. Claro, ¿sí? que no. Definitivamente necesitamos alimentarnos pues para vivir, pero no tenemos que comernos un pastel porque sacamos 10 en una materia. Entonces hay otras maneras que podemos utilizar para premiar, desde ir al parque, llevarlos al cine, no sé, alguna tiempo de actividad. calidad. Me encantó lo del parque porque implica, voy a pasar un tiempo contigo, vamos a pasar un tiempo juntos, el papá y la hija, la mamá y los hijos, lo que quieras, pero vamos a pasar un tiempo juntos, ¿no? Te voy a dar una cosa azucarosa como para que te sientas bien 5 minutos, ¿no? Porque es muy, muy pronto lo que te da y lo que te quita es rapidísimo, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué otra? Si ya a lo mejor es un niño que tiene padres con diabetes, bueno, el monitoreo no significa que tengo que estar picando a mi niño para ver sus niveles de glucosa, no, sino lo voy a llevar al doctor a que le pongan sus vacunas, igual, en tiempo y en forma adecuada. Si se enferma,
bueno, darle los medicamentos, o sea, la educación médica que no tenemos. Así es. Lo que decías, nos automedicamos. Sí, no, o sea, para eso hay un especialista, porque hacemos más resistente al organismo. En general, en lugar de ayudarnos, nos desayudamos. Nos perjudicamos. Entonces, bueno, esa es una opción como educación, por así decirlo, en niños. ¿Cuál es otra realidad? Que cada día hay más niños con diabetes. Tenemos que educarlos para que sean adultos sanos con diabetes. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Tessy. Volvemos con ese tema que me encanta, cómo educamos a un niño para que sea adulto sano con diabetes, pero que se regule totalmente y tenga calidad de vida. Estamos en Conciencia, por favor sigan con nosotros. Regresamos con ustedes en Conciencia. Está conmigo Tessy el día de hoy para platicar acerca de la educación en diabetes y educarnos para no padecer la diabetes, o quienes ya la tenemos. Estábamos hablando, Tessy, acerca de los niños. Cómo educarlos. Hay muchos niños que padecen esta enfermedad y sin embargo de repente los padres o no se enteran o están haciendo lo contrario que es lo correcto hacer, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de niños, por lo general pensamos en niños que son insulinodependientes, porque es la mayor prevalencia, ¿no? Es lo más aparatoso, ¿no? Que te tengas que inyectar insulina porque tienes este padecimiento, porque cuando es simplemente el tratamiento con medicina, como que ni lo tomamos tanto en cuenta, pero no es necesario llegar hasta allá. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de niños, si estamos hablando de niños que tienen diabetes tipo 1, que son dependientes de insulina, son niños que se tienen que monitorizar antes de aplicarse la insulina. Y la verdad, son niños, dependiendo de la edad en la que se diagnostique. Digo, hay niños que se les diagnostica al año y medio. ¿Tan chiquitos? Sí. Hay adolescentes, que es como lo más común, y que ahí también se relaciona mucho con la época de rebeldía. No, y con la época que todo el mundo quiere ser flaco y empiezan a hacer dietas. Yo conozco a una persona que tenía hipoglucemia y no lo sabía y le mandaban dieta con frutas y comía nada y no adelgazaba, engordaba, imagínate. Sí, porque ahí su cuerpo estaba trabajando de manera contraria. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un niño con diabetes, primero pues tiene que ser obviamente consciente y tiene que tener el control del monitoreo y del saber qué hacer si tiene una baja, que es lo más frecuente, y cómo corregirla, ¿sí? Claro. ¿Para qué? Para que no se llegue a presentar posteriormente. Por lo general, las personas o los niños que tienen diabetes son adultos que ya se conocen y son demasiado estrictos y cuidadosos con su alimentación. Digo, hay la excepción a la regla. ¿Qué sucede con los niños diabetes tipo 2? Que aquí se da más que nada en niños que son obesos y que tienen una alimentación completamente desequilibrada, deficiente, y descontrolada. Sí, porque el que una persona esté gordita, incluso hay gente gordita con anemia, entonces hay que tener muchísimo cuidado. No significa que estés con salud ni que tengas nutrición por estar pasado de peso, al contrario, puede ser que no. Entonces, ¿qué sucede con esos niños? Puede costar un poco más de trabajo la educación, porque aquí también no nada más es los niños, es desde los papás. Desde casa. Exacto, entonces es educar a toda la familia. Claro. Toda la familia tiene que entrar en este nuevo cambio. ¿Para qué? Para que el niño pueda tener una calidad de vida adecuada y sea un adulto pues lo más sano posible. Me refiero a sano sin complicación. Claro. ¿Sí? Tiene que saber qué hacer en un día de enfermedad. ¿Qué sucede? Y esto es uno de los comportamientos en los cuales se educa. Si yo me enfermo, tengo que saber qué hacer. ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo salgo de la crisis? ¿No? Si tengo una diarrea, ¿qué sucede? Me deshidrato. Por supuesto. Si me deshidrato, mis niveles de glucosa van a variar. Mira. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo el medicamento o no me tomo el medicamento? ¿Qué hago? Entonces, es algo que ellos van a ir aprendiendo. O sea, en general, las personas con diabetes tienen que ir aprendiendo. Y bueno, es importantísimo que se cuiden en ese aspecto, no se dejen.
Por supuesto, que no se dejen. Tengo más preguntas con temas importantes. Mira, dice María Ramírez, ¿se puede tomar café si tengo diabetes? El café es como un mito, ¿no? En general, que si es bueno, que si es malo, que si ayuda a adelgazar, que si no ayuda. Es impresionante el tema de la cafeína. Sí, digo, el café se pueden tomar 1 taza de café al día, 2 tazas como máximo y no les va a pasar nada. Hay en algunos pacientes en donde el café se cambia por descafeinado. Aquí estamos hablando de un paciente en general con diabetes que esté bastante controlado, no va a pasar nada si toma sus 2 tazas de café negro sin azúcar al día. Es lo que te iba a decir. Sí. Si el café implica que le vaciemos la azucarera, ya es otra historia. O si es de los de maquinita o de tienda de café. Concentración de azúcar alta, ¿no? Fanny nos dice, en caso de diabetes, de diabetes, ¿se puede sustituir el azúcar por miel? La miel tiene una gran fama últimamente. La miel tiene muchas propiedades, sí, ayuda a cicatrizar, etcétera. ¿Qué sucede con la miel? Obviamente es azúcar concentrado. Sí, lo que va a hacer es que me va a elevar los niveles de glucosa. Por supuesto. ¿Qué se les recomienda a la persona que tiene diabetes? Obviamente no utilizar ni sacarosa ni fructosa para endulzar. Exacto. Se les recomienda que los alimentos no sean endulzados. Si necesitan endulzar, hay endulzantes artificiales. Hay muchos en... Los stevia, que ahora está de moda, que sale de una planta que se llama stevia. Stevia, literal. Ese es bueno. Es bueno siempre y cuando sea proveniente de la planta. ¿Qué sucede? Muy importante. Pues en el comercio, ¿sí? Hay polvitos que son blancos, la stevia es verde. Entonces, si yo voy a consumir stevia, tiene que ser el polvito verde o puede ser la hoja de la planta. Por supuesto. Su sabor es mucho más dulce. Y es más fuerte que el azúcar. Sí, y endulza muchísimo más que el mismo polvito blanco con el mismo nombre. Exacto. El polvito blanco quiere decir que ya está muy procesado, ya le quitaron incluso su color y entonces eso pues, no puede ser bueno. Sí, se recomienda, si van a usar un endulzante, que sea lo más natural posible. Que es una buena opción, ¿no? Exacto. Y el tema de la miel, pues como nos preguntaban, no le entre. De preferencia, no. De preferencia, sí, no. Señor Meléndez dice, ¿tener una operación de ojos es correr riesgo si soy una persona de 68 años y tengo diabetes? Obviamente, para que se lleve a cabo la cirugía, sus niveles de glucosa deben estar dentro de lo normal, de lo aceptable para él. Y pues si está controlado, no tendría por qué correr ningún riesgo. Por supuesto. Además, bueno, hablamos que si lo van a operar, el médico tiene que estar consciente de todo, cómo está su sangre, cómo está su cuerpo, y ya de ahí tomar la decisión de la operación, ¿cierto? Exactamente. Camila Gutiérrez, ¿es cierto que la piel de los diabéticos se adelgaza y se vuelve sensible? Sí. La piel en general se vuelve sensible en el aspecto que es más sensible a lastimarse, a cortarse, a rasparse. Y eso también ocurre en los adultos mayores. La piel es mucho más delgadita. Ya es delgada. Sí, entonces también por eso se pueden llegar a presentar como complicaciones algunas ulceritas, algunas llagas que tardan en cicatrizar. Pero sí es cierto, la piel es mucho más frágil. Entonces, bueno, también desde el momento de cremas que van a utilizar, se les recomienda que utilicen cremas neutras. Sí, que no utilicen de cremas perfumadas que huelen muy rico y nos hacen sentir muy bien. Sí. Pero sí necesitan una crema que humecte, porque también la piel se vuelve, pues, sí es frágil, pero también es áspera, es muy seca. Es muy seca, y eso lo manifiestan mucho los pacientes. Después sienten que les pica también. Entonces sí deben de utilizar una crema adecuada para evitar la comezón, la resequedad. Y eso también lo podría prescribir un médico, ¿no? Eso quien se lo prescribe es el doctor. Porque sí, como tú dices, hay gran variedad de marcas, olores, colores y sabores, pero no es lo mejor. No es lo mejor. O sea que abusados también por ese lado. Exactamente. ¿No? Digo, ya rompimos el mito de los endulzantes, porque pues no es tan saludable, ¿no? No es que no sea tan saludable. De hecho, bueno, hay diferentes tipos de endulzantes. La dosis de cada uno también es diferente. Claro. Como tal, digo, para que yo tenga alguna reacción, tengo que consumir gran cantidad, pero también cada organismo es distinto. Tolera diferente los endulzantes. De verdad que ha habido pacientes que me dicen, me tomo una gelatina light, un botecito, y no me pasa nada, pero me tomo 2 o 3 y empiezo con diarreas. Entonces, su organismo no lo tolera de igual forma que otra persona. Entonces, por eso, la recomendación es no más de 2 productos con endulzante al día. Ya sea
por ejemplo, una gelatina o un sobrecito, o en determinado caso que se quieran tomar un yogur. Los yogures sí tienen endulzante, la leche no. Entonces, ándale, son buenos tips, porque de repente no sabemos y creemos que algo es muy, muy sano y decir, pues es un yogur, es saludable. Y sí, no es que no lo sea, pero contiene azúcar. Sí, cada persona, regreso a lo mismo, debe de conocer y qué le sucede a su cuerpo. Hay personas que de verdad se comen una manzana y no les pasa absolutamente nada. Y hay personas con diabetes que se comen una manzana y les eleva mucho la glucosa. Y entonces, hay consecuencia inmediata. Necesitan conocerse los pacientes. Claro. ¿Y cómo se van a conocer? Otra vez regreso a lo mismo con el monitoreo. Con el monitoreo se van a lograr conocer y van a lograr pues saber qué alimentos consumir, en qué cantidades, sin que les cause ninguna repercusión, ningún daño. Oye, emocionalmente hay alguna repercusión también cuando alguien tiene tanta restricción y estamos con que no puedo esto, no puedo el otro. Sí, emocionalmente desde el saber que tengo una enfermedad crónica que no se me va a curar, que solo se me va a controlar, es el estado, como decíamos, de negación, y una vez que lo acepto es saber vivir con él. Y muchos pacientes también creen que yo, como tengo diabetes, o sea, se autoconsienten. Por supuesto. De pobrecito, pobrecito, y no. No va por ahí. No, de verdad que yo considero que una persona con diabetes puede ser y llevar una vida completamente normal que cualquier otra persona mientras se cuide. Exactamente, hay que estar muy pendientes. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos aquí a Conciencia. Ya estamos de regreso en Conciencia. Me acompaña Tessy Trujillo, quien es especialista en educación de diabetes. Y bueno, me encanta platicar contigo de este tema porque parece, Tessy, que como que, no, pues si no la tengo no importa y si no la tengo no pasa nada. No es la idea, sino poder prevenir, poder estar pendientes de algunos síntomas y poder saber qué hacer, ¿no? Porque de repente te puedes asustar mucho si te viene un ataque de hipoglucemia. En fin, todo lo que has estado platicando creo que es de mucha utilidad para toda la gente que nos ve, ¿no? Sí, y bueno, lo que decíamos, ahorita mencionas mucho, los síntomas. Los síntomas. ¿Sí? Muchas veces la persona cree que está muy bien. ¿Por qué? Porque no está teniendo ningún síntoma. En apariencia. En apariencia, sí. Sabemos que cuando se elevan los niveles de glucosa, obviamente hay mucha sed, muchas ganas de ir al baño, el sabor a fruta o frutal en la boca, el cansancio. Pero no sucede en todos los casos. Eso es cuando se eleva la glucosa. Cuando puede estar silencioso ahí el padecimiento, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede ayudar a saber también cómo estamos? Porque aparentemente todo está normal. Claro. A todos los pacientes con diabetes se les recomienda que cada 3 meses se hagan un análisis. Este análisis, bueno, se llama hemoglobina glucosilada, que nos va a determinar cómo se encuentra o el promedio de nuestra glucosa en estos 3 meses. Y es de sangre. Es de sangre. Ese estudio. Ese sí es riguroso, que se lo debieran de hacer cada 3 meses. Bueno, la Asociación y la Federación Mexicana de Diabetes mencionan que debe ser por debajo del 7%. Lo óptimo, y para ser más estrictos, sí buscamos que sean niveles que se acerquen al 6%. Sí, como una persona sana. Bueno, sin la enfermedad. Claro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, es parte del control de la enfermedad. Por supuesto. Oye, nos pregunta Alejandro Flores, si tengo diabetes, ¿puedo nadar? Sí, puede nadar mientras que pues esté controlado. Digo, obviamente si va a estar descontrolado, pues no se le va a recomendar hacer ejercicio. Pero si él está perfecto, puede nadar, nada más que con las precauciones de cuidar en donde pisa. Eso sí que dijimos en el bloque anterior que es muy, muy importante, cuidar los pies. Sí, y secarse muy bien los pies después de su clase de natación. Perfecto. Patricia Rodríguez nos dice, ¿qué tipo de cremas puedo usar o puedo usar todas si tengo diabetes? Lo estábamos diciendo hace un bloque, pero bueno, por si no lo escuchó. Recomendamos que sean cremas humectantes neutras, es decir, de preferencia sin olor, ¿sí? Que humecten bien la piel.
Digo, hay algunas marcas que están enfocadas para pacientes con diabetes, pueden ayudarles, sí, pero en general que sea neutra y humectante. Con eso. Marcela Alvarado nos dice, si tengo mucha sed, así se enfatizó, el mucha sed, ¿es un principio de diabetes? ¿Puede ser? Pudiera ser. ¿Cuáles son los síntomas? Mucha sed, mucha hambre, ir mucho al baño y tener una pérdida de peso sin causa aparente. Es decir, yo no estoy llevando ningún plan de alimentación y estoy haciendo ejercicio de más como para estar perdiendo peso. Como para adelgazar de repente. Exacto, son los 4 síntomas generales. Si ella está teniendo mucha sed, digo, ahorita tampoco está haciendo ya tanto calor. Claro. Y hay alguien en la familia que tenga la enfermedad, pues no está de más que se vaya Hay que checar. Nada más, porque ya dijimos que sí puede ser genética. Sí, tiene su carga ya lo dijimos genética. Que tiene su carga genética. Dice Carmen Cuaya, ¿qué cuidados debo tener con mi bebé que tiene principios de diabetes? Oye, yo te preguntaría aquí, a propósito de lo de Carmen, que le agradecemos haber hablado, ¿cómo te enteras que un bebé tiene diabetes? Ok, por lo general, bueno, aquí cuando habla de principios y de bebé hay que ver la edad del niño. Sí, ¿qué tan bebé está? ¿O qué tan, no? Sí, si es un lactante, lactante mayor, o ya es un preescolar o escolar. Bueno, que sería, me imagino que o lactante o preescolar. ¿Qué hay que hacer? Si estamos hablando que es una diabetes tipo 2 por una probable resistencia a la insulina, es cuidar la alimentación, ¿sí? Lo más probable es que tenga algún medicamento, algún tratamiento con algún hipoglucemiante y, bueno, llevarle una vida, por así decirlo, más saludable. Si es un niño, obviamente, que su páncreas ya de plano no produce insulina, pues necesita llevar un tratamiento. Y aquí sí es, sobre todo, cómo va a irlo alimentando, obviamente el tipo de alimentación, insulina. Muy importante. Sí, aquí ya es específico para cada Y sí con médico. No, definitivamente. No hay endocrinólogos pediatras que los llevan de manera excelente y hay también nutriólogos educadores en diabetes que se dedican a la pediatría. Entonces, pues con ellos llevas a tu niño, claro. Exactamente. Mauricio González nos dice que si puedes repetir, por favor, cuáles son los controles que debemos llevar los diabéticos sin falta, o sea, lo que es sí o sí. Y que muchas felicidades al programa. Gracias, Mauricio. Gracias. Cuando hablamos de controles, bueno, empezamos de cabeza a pies. Ojos, el acudir con el oftalmólogo de 1 a 2 veces al año, dependiendo si tengo ya un antecedente en la vista. 2, boca, ¿sí? Ir con el dentista. Vamos en orden por el cuerpo, ¿no? Exacto. Ir con el dentista, mínimo, igual, cada 6 meses a nuestra limpieza bucal. Muy importante, porque no es lo mismo, qué bueno que se laven los dientes 3 veces al día, suponiendo que sí pueden hacerlo, porque a veces estamos en el trabajo y ni lo hacemos. Pero además hay que ir a limpieza con el dentista. Sí, con el dentista. ¿No? Que te quita sarro, te quita situaciones ahí pegadas en los dientes que no vemos. Exacto. ¿No? Ahora, si nos sangre, podemos decir que necesitamos conocer nuestra hemoglobina glucosilada cada 3 meses y un examen general, ¿sí? Química sanguínea completa y un examen general de orina. ¿Por qué? Porque muchas veces las complicaciones las vemos por orina. Empezamos a perder proteínas y ahí nos está hablando de una complicación que se va a relacionar mucho con cardiovascular. Perfecto. Bueno, y obviamente acudir con el podólogo para que nos revise los pies. Y si ya tengo algún problema, que la presión no está controlada, bueno, acudir con mi cardiólogo a que me revise mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año, ya no es tanto, lo que pasa es que se pasa el tiempo rapidísimo y de repente creemos que no ha pasado un año y ya pasaron 2. Sí, que realmente es el check-up básico que debiéramos tener todas las personas, no nada más las personas con diabetes. Exactamente, como la prevención. Marcos Campos dice, ¿todos los endulzantes artificiales son dañinos o tienen efectos secundarios sobre la salud de una persona? Esta es una gran pregunta. Ok, no quiero decir que sean malos, ¿sí? No hay nada que compruebe que sean malos o que vayan a causar un efecto nocivo a la salud. ¿Qué sucede? No hay tienen una dosis establecida. Realmente la dosis sería muy alta para sobrepasarla, pero sí se recomienda su consumo con moderación. Moderado, o sea, en general la recomendación es que no sean más de 2 productos light al día. O sea, ¿para qué tomarme un? Y hoy en día está muy de moda. Es que todo. Por ejemplo, los refrescos, eso es muy peligroso porque decimos, no, este refresco light, ¿qué crees? Engorda igual o peor. ¿Cierto? Sí, digo, la opción, el líquido que debemos de consumir es el agua. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, en general, no quiero satanizar ningún producto porque no ninguno se vale. especial, pero bueno.
hay que tener nada más moderación en lo que consumimos. Eso me encanta, moderación. Mariana Lara dice, ¿el cacao natural podría proporcionar un beneficio saludable a los que tenemos diabetes tipo 2? En general el cacao es una fuente de antioxidantes, ¿sí? Obviamente tiene un beneficio. Cuando hablamos de un cacao estamos hablando que es 80% puro. Sí, hay unas barras de chocolate que dicen 80% o hasta 90%. No, es lo más natural que hay. ¿Lo pudieran llegar a consumir dentro de su plan de alimentación? Sí, nada más que hay que tener en cuenta que como tiene grasa, también tiene una cantidad de hidrato de carbono que pudiera llegar a elevar, ¿sí? No significa que lo pueden consumir en gran cantidad. A granel, ¿no? No, pero sí, es una muy buena opción. Claro. Para cocinar, para todo. Para todo. La señora Jessica dice que ¿qué es la ozonoterapia? ¿La ozonoterapia está indicada para diabetes o qué onda? Híjole, aquí depende mucho del médico polémica, tratante. Sí, fíjate, polémica. Depende mucho del médico tratante. Yo como nutrióloga, bueno, no se relaciona con mi área, por así decirlo, sí, ¿no? Pero sí he visto pacientes que tienen pie diabético y se quieren meter a ozonoterapia y en lugar de beneficiarlos, sí perjudica. Entonces aquí... Ándale, ¿por qué perjudica? Platícanos. La herida, en lugar de tener, pues ya se tiene un tiempo y forma esperado en que cicatrice, puede tardar más. No a todas las personas les funciona igual. Entonces aquí, si quiere llevar ese tipo de terapia, pues obviamente que lo hable con su médico. O si su médico se lo recomendó, ahí es otra cosa. Ya fue por recomendación. Ya fue prescrito. Exacto. ¿No? Creo que es muy importante platicarle al médico. No es que necesariamente esté peleada la medicina tradicional con lo alternativo, como la acupuntura, las flores de Bach. Sí, para nada. Simplemente que hay que estar enterando al médico para hacer lo correcto, ¿no? Sí, y al final del día, si quiero llevar una terapia alópata con una homeopática, tengo que tener, pues los médicos deben estar en comunicación. O sea, exacto. Y si yo voy a hacer algo, debo de comentárselo a mi médico tratante siempre. O sea, que no se quede nada. Por supuesto. Nada callados y que todo lo comenten. Si quieren probar algo, que se lo comenten a su doctor. Y si el doctor considera que no va a pasar nada, pues adelante. Adelante. Tessy, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Se va rapidísimo este programa. Te vamos a volver a invitar si es que aceptas. Muchas gracias. Te agradezco mucho el que hayas venido a platicarnos y a iluminarnos en cosas que queremos saber y no sabemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias y gracias a ustedes por vernos. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión de Conciencia.